Al Señor por este tiempo que nos permite estar, por este medio, ¿no? David decía que no nos veíamos del aniversario de la iglesia y el tiempo que estuvimos ensayando para el pesebre, para la obra, ¿no? Y compartimos ese tiempo y qué bueno, y Dios nos permite en este tiempo también estar compartiendo. Y veía y escuchaba los trabajos, ¿no?, que se han ido realizando en la iglesia. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que no se han detenido, porque la obra de Dios continúa. Pablo dice en una de sus cartas que él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Así que es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros por gracia, de gracia tenemos que entregar. Y dice el presidente de la Unión de las Asambleas de Dios, que la palabra nace del corazón de Dios, viene al corazón del predicador y va hacia el corazón de la iglesia. Y que en esta tarde esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón haga vida en cada uno de nosotros. Sabemos que conforme la palabra de Dios, su palabra nunca vuelve vacía y cumple un propósito por la cual es lanzada, ¿no? Y veía este grupo, ¿no? Prácticamente estamos en familia, en la intimidad, pero cuántas cosas el Señor Jesús ha hecho en la intimidad, ¿no? Vemos el milagro en la casa de la suegra de Pedro, ahí en la intimidad. Y vemos cuántas enseñanzas recibió María, la hermana de Lázaro, a los pies del Maestro, escuchando las enseñanzas, ¿no? Y que en este tiempo el Señor nos permite estar ahí en la intimidad para que el Señor nos pueda hablar con toda libertad, porque hay veces que cuando estamos en la iglesia, ¿no?, que hay mucha gente, hay cosas que a lo mejor no se pueden decir con una libertad que podemos tener en esta tarde. Así que agradecemos a Dios también por esto. Y en esta tarde el Señor puede hablar a cada una de nuestras vidas. Estamos pasando en un tiempo difícil, un tiempo, como decían los pastores, un tiempo que hay muchos siervos que la están pasando mal, hay muchos hermanos que la están pasando mal, ¿no? Pero hay un tiempo de esta prueba, de esta lucha, de estas dificultades que han venido, y eso muchas veces hace que nos debilitemos, ¿no? Y muchas veces aún nos debilitamos en la fe. Pero por lo contrario de lo que es la debilidad en el mundo, ¿no? Cuando nosotros somos niños, sobre todo los varones, nos dicen que tenemos que ser fuertes, ¿no? No nos tenemos que mostrar débiles. Hoy en día hay todo un movimiento también feminista que dice que también las mujeres se tienen que mostrar fuertes, ¿no? No mostrar sus debilidades para no ser avasalladas por los hombres. Pero al contrario de lo que nos enseña el Señor y nos enseña su palabra, ¿no?, que cuando más débiles son, dice que su gracia es sobre nuestras vidas y nos hacemos fuertes en la debilidad. Y bueno, el título que yo le puse a esta palabra es "Con la gracia de Dios es suficiente". Y quiero compartir la palabra que Dios puso en mi corazón, que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. La segunda carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Si lo encontramos, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y qué buena esta palabra, qué hermosa la palabra de Dios, ¿no? Pareciera acá que el apóstol Pablo era un hombre que le gustaba sufrir, que era un hombre medio masoquista, pero por lo contrario, él estaba clamando a Dios. Vemos cuando arranca este capítulo 12, él cuenta una experiencia que tienen en cuanto a lo espiritual, ¿no?, que él es llevado al cielo y Dios le muestra un montón de cosas. Y él dice que no quiere vanagloriarse de esto, él no quiere hacer alarde de esto que le ha sucedido. Y dice que él recibe un aguijón, ¿no? Y hay muchas teologías acerca de este aguijón. Algunos dicen que es una enfermedad en la carne, y podemos ver en el libro de Gálatas, cuando Pablo escribe, que dice, les agradece ese primer viaje que lo recibieron estando enfermo.
Así que podemos tomar en base esto de la palabra de Dios y podemos decir que era en la carne, otros dicen que era en el espíritu, otros dicen que era que Dios estaba tratando con él acerca de su carácter. Dios tenía que formar a este hombre en su carácter. Lo cierto es que Pablo está clamando por esta enfermedad y está pidiéndole a Dios una respuesta, ¿no? Y vemos que Pablo hace oración y dice la palabra en versículos anteriores que por 3 veces he clamado, he pedido a Dios, ¿no? Y cuando en la traducción del hebreo estas 3 veces no significa que necesariamente fueran 3 veces el número de 3 veces la oración, sino que significa que él está clamando insistentemente a Dios, ¿no? Y pareciera como que Dios no está oyendo la oración de Pablo. Y Pablo intercede y dice rogando al Señor, o sea que hay un gemido en su corazón, hay un ruego para que el Señor lo sanara de esto que tenía en su carne, ¿no? Esto que tenía en su cuerpo, para que se lo quite, para que saque toda esa opresión. Pero vemos que el Señor no da respuesta a la plegaria de Pablo, a la petición de Pablo. Y a veces también parece como que el Señor hace oídos sordos, ¿no? a nuestro clamor, a nuestro pedido. Pero sabemos que el Señor jamás deja de oír la oración del justo, dice su palabra. Que el Señor está atento, su oído, para escuchar nuestro clamor. El tema es que Dios responde conforme su soberanía y conforme Él cree que es lo mejor para nuestras vidas. Pablo está pidiendo que el Señor lo sane, pero el Señor tiene un propósito en la vida de Pablo, que no era sanarlo, sino fortalecerlo en esa debilidad para ayudarlo a continuar a hacer lo que tenía que hacer. Y fíjate que Pablo dice que pide que el Señor le quite ese aguijón, ¿no? Y el Señor pareciera como que no da respuesta, pero llegamos a esta palabra que dice, y me ha dicho. Y ahí viene la respuesta de parte de Dios. Y ahí es donde, así como Pablo, nosotros tenemos que estar atentos, porque Dios quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Tal vez estemos desanimados, como te decía al comienzo, tenemos un mandato social de mostrarnos que como que estamos bien, como que no somos débiles, como que podemos soportar. Y sobre todo eso que está en el mundo se ha instalado en las iglesias. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que mostrarnos que estamos bien, tenemos que mostrarnos que no somos débiles, tenemos que mostrar que estamos fortalecidos. Y es verdad, porque no son nuestras fuerzas, sino que es la fuerza de Dios a través a nuestras vidas. Pero muchas veces necesitamos ser débiles para que la gracia de Dios esté manifestada en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo está hablando de esto y les está diciendo a esta iglesia, le está transmitiendo lo que él había vivido, lo que él había pedido a Dios, ¿no? Entonces Pablo tuvo la respuesta de parte de Dios. Tal vez no era la respuesta que él esperaba escuchar. Tal vez Pablo esperaba escuchar que Dios le diga, bueno, ahora te sano, ahora sos libre de esta enfermedad, ahora seguí predicando con toda libertad. Pero Dios no tenía eso para Pablo. Dios lo quería tener ahí al cuidado y que Pablo fuera siempre dependiente. Y eso está hablando de la soberanía de Dios en cada una de nuestras vidas. El Señor necesita y quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Él es Dios soberano, Él es Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos mostramos débiles, no es que nos estemos mostrando débiles al mundo, sino que nos estamos mostrando débiles frente a Dios, porque no es lo que nosotros tenemos, no es lo que nosotros podemos hacer, sino es lo que Dios es a través de nosotros, es lo que Dios pone en nosotros. Vemos en muchos hermanos dones, talentos que son de gran bendición para la iglesia, pero no es lo que el hermano pueda llegar a conocer o a saber, sino es lo que Dios puso en ese hermano, es lo que Dios hace a través de ese hermano. Por eso nosotros siempre tenemos que reconocernos débiles frente a Dios. Y fíjate que la palabra dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia que Dios le da a Pablo era suficiente para sobrellevar el problema. Y la gracia que Dios tiene para nosotros en este día es suficiente para sacarte de toda necesidad, para sacarte de todo problema, para sacarte de todo lo que está aconteciendo en tu vida. Yo escuchaba a mi hermano Darío y a Natalia contar el testimonio, y yo sé que la gracia de Dios va a hacer que eso que los médicos dicen
que es imposible, va a hacer que sea posible en este tiempo. Porque la gracia de Dios no se ha terminado. La gracia de Dios hoy está para cada uno de nosotros. Nosotros estamos débiles, nosotros no podemos, pero con la gracia de Dios, con lo que Dios tiene para nuestras vidas, vamos a adquirir la victoria. Y fíjate que Dios, en vez de quitar el aguijón de Pablo, le da fuerzas para poder sobrellevar esto. Y tal vez nosotros queremos que el Señor nos quite de una prueba o que el Señor nos quite de algo que estamos pasando, pero el Señor tal vez no quiera quitarnos de eso, sino que nos quiere fortalecer para hacer que nosotros logremos alcanzar los propósitos que Él tiene preparado para nuestras vidas. Yo me imagino que si el Señor hubiera respondido a Pablo, tal vez Pablo se hubiera vanagloriado y hubiera dicho, bueno, ahora el Señor me escucha, y sí, es verdad, el Señor nos escucha en todas las cosas, pero tal vez Pablo se hubiera equivocado en el proceder. Por eso Dios le dice, vos sos débil, y le está haciendo ver que Él es débil como ser humano, que Él no puede, que no eran sus capacidades. Fíjate que Pablo era un hombre entendido en la ley, era un hombre con gran conocimiento, era un hombre con doble ciudadanía, era un hombre preparado, tenía todo, pero si no tenía la gracia de Dios con él, no hubiera llegado a ser quien fue, y hoy estaríamos hablando de este varón. Por eso el Señor le está haciendo ver a Pablo que no era él, que él era un hombre débil, un hombre que tenía esta enfermedad, este aguijón, pero que a través de la gracia que Dios tenía iba a poder sobrellevar todo eso, iba a poder recibir fuerzas, iba a poder seguir adelante. Y fíjate que Pablo tenía que creer que la gracia de Dios era suficiente, al igual que nosotros. Nosotros tenemos que creer que la gracia de Dios es suficiente para superar todas las cosas. Tenemos que creer y confiar que la gracia de Dios es suficiente para poder salir adelante en medio de esta dificultad, en medio de la prueba y en medio de cualquier circunstancia. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 34, dice lo siguiente: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Esta palabra está hablando nada más y nada menos que el pueblo de Dios, de los judíos. Este pueblo hebreo que no eran experimentados en guerra, no sabían pelear. Dice la palabra de Dios que sacaron fuerza en la debilidad. Fíjate que este pueblo, si tenía que ganar alguna, por decir alguna de las batallas que enfrentaba, no la hubieran podido ganar con su fuerza, porque era un pueblo que eran campesinos y se enfrentaban con los amalecitas, se enfrentaban con los persas, se enfrentaban con ejércitos poderosos en guerra, en caballos, en ejércitos. Sin embargo, Dios le daba la victoria. Ellos eran débiles, eran incapaces de vencer al enemigo por su fuerza, por su conocimiento, por lo que ellos tenían. Sin embargo, la gracia de Dios, el poder de Dios estaba sobre ellos y ellos triunfaban porque Dios así lo quería. Entonces el Señor lo que está hablando en este día a cada uno de nosotros es que posiblemente nos encontremos debilitados por estos problemas. Posiblemente nos encontremos debilitados por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Pero hay algo que tenemos que hacer: reconocernos débiles. Hay algo que nosotros tenemos que hacer: reconocernos que no podemos solos, reconocer que Dios es soberano, reconocer que necesitamos la ayuda y la gracia de Dios con nuestras vidas. Yo, como para ejemplificar esto, tomaba a un niño, ¿no? Ahí hay muchos papás, hay muchos niños ahora. Un niño cuando llega a una determinada edad quiere mostrar que se puede valer por sí solo, ¿no? Y está en ese experimentar y está en ese querer hacer las cosas. Y vamos a poner como ejemplo un niño que quiere alcanzar un juguete que está ahí en una estantería o en un lugar alto. Y el niño seguramente se va a esforzar y va a estirarse lo más que puede, va a intentar trepar para bajar ese juguete. Va a hacerlo una vez, lo va a hacer dos veces, y si el padre o el adulto lo quiere ayudar, seguramente va a hacer un berrinche y no va a querer, y va a seguir intentándolo. Pero va a llegar un momento que ese niño se va a dar cuenta que no puede. Entonces se va a dar cuenta que hay una debilidad en él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Va a mirar a su papá, va a mirar a su mamá, va a mirar a su abuelo, va a mirar a su adulto que está al lado para pedir ayuda. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Nosotros estamos como ese niño, queriendo hacer las cosas con nuestra fuerza, queriendo hacer las cosas, agotando aún nuestra propia fuerza para alcanzar las cosas. Pero ¿sabes qué? El Señor está dejando
que nos haga sentir débiles para que Él pueda fortalecernos, para que nosotros podamos decirle al Señor, ayúdame, porque con esto no puedo. En esa debilidad nos hacemos fuertes. Eso es lo que está queriendo decir esta palabra en nuestras vidas. Y fíjate que el Señor no escoge a personas capacitadas, sino que capacita a los escogidos. Y tenemos vastos ejemplos en la palabra de Dios para poder decir esto. Moisés, un hombre que no era entendido, no era un gran elocuente, no era fluido su hablar, era tardo en la palabra, dice, ¿no? Que era él tardo en el hablar, ¿no? En criollo sería tartamudo, pero sin embargo Dios tomó a este hombre y a través de la gracia que había en él pudo ser el libertador de Israel, ¿no? Dios tenía todo preparado. Gedeón, un hombre que cuando se le aparece Dios le dice, varón valiente y esforzado. Y yo me imagino a Gedeón temblando por la presencia de los enemigos que venían a atacarlo a cada rato, mirando para atrás diciendo, ¿a mí me están hablando? Sí, a vos, varón valiente y esforzado. Este hombre era débil, aun cuando pedía señales, aun cuando tuvo ese diálogo. Ahí dice, bueno, mi familia es la más pobre de la región. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí? ¿Cómo me vas a venir a elegir a mí? Porque era un hombre débil y se reconocía débil. Elías, habla el libro de Santiago que dice que Elías era semejante a pasiones y sin embargo oró y no hubo lluvia en la tierra por 3 años. Y después volvió a orar, un hombre semejante a pasiones, un hombre débil, un hombre que tenía los mismos defectos que nosotros, sin embargo volvió a orar. Y dice la palabra de Dios que cayó lluvia sobre esa tierra. Jeremías, un niño que el Señor lo quiere usar como profeta a las naciones. Y Jeremías dice, yo soy un niño, no sé hablar, ¿qué voy a decir? Sin embargo Dios en esa debilidad escogió a este varón. Yo quiero decirte que cuando nosotros estamos débiles, ahí es donde la gracia de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sentimos y declaramos al Señor que no podemos hacerlo solo, que no podemos alcanzar lo que el Señor nos ha puesto a hacer, ahí es donde el Señor multiplica nuestra fuerza. Fíjate, dice Isaías 40, versículo 29. Un versículo que seguramente lo escuchaste muchas veces y lo han predicado otro tanto, pero a veces no tomamos la dimensión de esta palabra. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo puede ser? Parece que el Señor se está contradeciendo. Él da esfuerzo al cansado, es decir, que el Señor te esfuerza a hacer las cosas aunque estés cansado, aunque estés débil. El Señor te esfuerza a hacerlo. Pero dice la palabra, y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Cómo Dios me va a multiplicar la fuerza si no tengo? Es que me estoy mostrando débil y el Señor me da fuerza y añade fuerzas a donde no hay. El Señor usa tu vida y usa mi vida porque Él quiere darte esa fuerza cuando más débil estamos, cuando más pareciera que no podemos, que no tenemos salida, cuando reconocemos que estamos débiles, ahí viene la fuerza de parte de Dios y ahí viene la multiplicación de la fuerza de parte de Dios. Aún para nosotros los siervos de Dios necesitamos en este tiempo. A veces pareciera que los siervos de Dios no podemos estar débiles y sí que podemos, porque no dependemos de la iglesia, no dependemos de la mirada de los hermanos, dependemos de la soberanía de Dios. Dependemos del Dios supremo, dependemos de decirle al Señor, Señor, yo no puedo con este problema, yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé cómo voy a ministrar en este tiempo. Escuchaba a los pastores, Señor, yo no sé cómo voy a hacer frente a las obligaciones, a todas las cosas, pero cuando nosotros nos reconocemos incapaces, insuficientes, ahí viene la gracia de Dios a nuestras vidas y Él nos da la fortaleza y Él nos da la salida y Él nos da la victoria, mi amado hermano. Fíjate, libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, dice, forjad espadas y vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy, aleluya. Diga el débil, fuerte soy. No es con tu fuerza. Nosotros somos débiles y nos reconocemos débiles. Pero ¿sabe por qué tenemos que declarar que somos fuertes? Porque Jesús está con nosotros. Porque su gracia es con nosotros. Porque su fortaleza es con nosotros. No es con nuestra fuerza. No es con nuestras capacidades. No es con nuestro intelecto. Es por su gracia infinita que es sobre nuestras
nuestras vidas. Por eso yo vengo a decirte de parte de Dios que si hoy estás con problemas, bástate de su gracia. Si hoy te sientes mal, si hoy estás pasando por problemas económicos, bástate de su gracia. Si hoy estás pasando en angustia, bástate de su gracia. Reconócete, deja de pelear, deja de gastar tus fuerzas, deja de luchar porque te vas a desgastar, te vas a cansar. Reconócete débil frente al Señor y bástate de su fuerza, bástate de su gracia, bástate de su amor en este día. Y fíjate que tal vez te preguntes, ¿hasta cuándo puedo recurrir de la gracia? A la gracia del Señor. Y fíjate lo que dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. La palabra que Juan está usando, plenitud, significa pleroma en griego, que significa la suma de todo lo que hay en Dios. Es decir, todo eso está para vos y para mí en este día. Si nosotros nos consideramos débiles, si nosotros nos consideramos que no podemos, esa gracia está hoy para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahí cuando Él entregó su Espíritu, dijo, consumado es. Y ese consumado es significa la completud, lo completo, lo terminado. No hay nada por hacer, no hay nada para agregar. Y de esa gracia hoy está para nosotros. En Cristo habita la plenitud de todo lo que es del Padre. Y en nosotros estamos en Cristo, por lo tanto, recibimos de esa gracia. Hay tanto en Cristo que es una fuente inagotable de todo lo bueno. Hay tanto en el Señor para nosotros, pero nosotros nos tenemos que reconocer débiles. Necesitamos reconocernos y ser dependientes de Él. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños. ¿Y sabes por qué dice eso la palabra? No solamente porque el niño es inocente, sino porque el niño es dependiente de sus padres. El niño se siente seguro cuando está de la mano de sus padres. Fíjate que la palabra del Señor nos dice también que las cosas fueron escondidas a sabios y entendidos, pero fue revelada a estos pequeñitos. ¿Sabes quiénes son esos pequeñitos? Somos nosotros, los que dependemos de Dios, los que no nos basamos en nuestro intelecto, los que no nos basamos en nuestras capacidades, sino que nos reconocemos débiles, nos reconocemos pequeñitos y recibimos lo que Dios nos quiere revelar en este tiempo, lo que Dios nos quiere entregar en este tiempo. El Señor quiere darnos de esa gracia que se renueva de día en día. Cada día la gracia de Dios se renueva para vos y para mí. Cada día el Señor, momento a momento, minuto a minuto, tiene su gracia para cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo, Jesús no es egoísta. Jesús quiere dártelo todo. Jesús quiere derramar cada día de su gracia. Jesús quiere que vos y yo nos fortalezcamos en Él, que vos y yo dependamos de Él, que nosotros podamos decirle cada día, Señor, yo esto no lo puedo hacer. Señor, yo soy incapaz. Señor, no puedo, no sé cómo hacerlo. Y el Señor te va a dar de su gracia. Y el Señor te va a dar en esa gracia sabiduría. Y el Señor en esa gracia y en esa sabiduría te va a dar los recursos. Y en esos recursos el Señor va a abrir caminos. Dice su palabra que Él abre caminos en el desierto. Ahí donde no hay camino, ahí lo abre el Señor. Entonces en este tiempo es necesario que nos reconozcamos. Desde nosotros los siervos de Dios hasta el último jornalero, que nos reconozcamos débiles, necesitados de parte de Dios, necesitados de recibir en este día de esa gracia que nos renueva la fe, esa gracia que nos fortalece, esa gracia que nos ayuda a seguir adelante. Fíjate el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, hace una invitación el Señor. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Hoy es el día, hoy es el día. Hoy es el día de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y vos sabés que del trono de la gracia hay una fuente inagotable que salta para vida eterna. El trono de la gracia en este día está derramando ese río que fluye para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Si vos necesitas de Dios en este día, hoy es la tarde oportuna, hoy es la noche oportuna, pero tenemos que declararnos que no podemos solos. Tenemos que reconocernos que no podemos solos. Y quiero terminar con esto. Antes de orar, tenemos que recordar que nuestra debilidad natural produce siempre intervención divina. Te lo repito, nuestra debilidad natural, vos, yo como hombres, como mujeres, nuestra debilidad produce siempre intervención divina. No es que estés débil y que no valgamos.
tal vez no valgamos para la sociedad, pero sabes que Dios reconoce tu corazón. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás desecha el Señor. Si nosotros nos reconocemos débiles y necesitados de Él, hoy Él derramará de su gracia sobre cada una de nuestras vidas. Y hoy recibirás la fortaleza que tu vida necesita. Hoy recibirás la respuesta que tu vida está esperando. Hoy recibiremos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No es como nosotros lo queremos, es como Dios lo tiene destinado. No es como nosotros tal vez lo estemos buscando, es como Dios ya lo tiene establecido en el reino de los cielos. Yo quiero decirte que este día estaba destinado para que vos y yo estemos en este lugar y compartiendo este tiempo, porque esa gracia infinita del Señor quiere ser derramada sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestros corazones. Y hoy este día estaba anotado en el libro de los cielos para que vos y yo, que ya no tenemos fuerza para seguir adelante, seamos renovados en el poderoso nombre de Jesús. A través de sus fuerzas, hoy necesitamos ser renovados y tenemos que reconocer en este día que tal vez lo intentamos todo. No sé si alguna vez te pasó que lo intentaste todo para solucionar un problema y no lo puedes hacer. Bueno, es que el Señor está esperando que le digas: Señor, yo este problema no lo puedo solucionar. Acá está, te lo dejo en tus manos y vas a recibir esa gracia y vas a recibir esa fortaleza para poder resolver conforme Dios lo quiere hacer. Porque quiero decirte que el Señor está esperando eso de nosotros. El Señor quiere a sus hijos humildes y dependientes de Él. En este tiempo es cuando más tenemos que orar. En este tiempo es cuando más tenemos que clamar. Pero también es el tiempo cuando más tenemos que humillar nuestro corazón en la presencia de Dios para recibir de esa gracia. Nada vamos a poder hacer solos. Fíjate que esta pandemia vino para enseñarnos muchas cosas. Un tiempo de dejar de lado nuestras actividades, un tiempo de buscar de Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso? Dependencia. Y el Señor quiere estar en ese tiempo de intimidad. La Biblia nos enseña que ahí en la intimidad el Señor nos va a escuchar y nos va a responder en público. Ahí en la intimidad el Señor se va a revelar a nuestras vidas y nos va a mostrar el camino. Y en esa intimidad, cuando vos tengas la oportunidad, como decía el pastor al principio, de buscar del Señor y de orar al Señor, pedirle al Señor, pero derrama tu corazón y reconocete que hay debilidades como seres humanos que tenemos, que necesitamos recibir de esa gracia, que necesitas recibir esa fortaleza, que solo no podemos, porque más de una oportunidad seguramente te pasó como a mí, de intentar muchas cosas y de creer que mi pensamiento era el acertado o el que correspondía, o hacerlo de una forma o hacerla a la manera que yo creí que era conveniente. Pero cuando empecé a entender que no era con mi capacidad, con mi intelecto o como yo creía, y empecé a reconocerme débil frente al Señor, empecé a recibir de esa gracia y el Señor fue dándome claridad para tomar todas las decisiones. Así que el Señor te bendiga en esta tarde. Esto es lo que Dios puso en mi corazón y que esta palabra haga vida en cada uno de nosotros. Y me gustaría orar por tu vida, me gustaría orar en especial manera por los siervos de Dios, los que están al frente de la obra en este tiempo, ¿no? Que el Señor pueda renovar sus fuerzas, que el Señor pueda bendecir este ministerio y a cada uno de los que están colaborando en el ministerio, que el Señor fortalezca, que los una cada día más en un pensar, en un sentir, en un mismo espíritu. Acá no se trata solamente de los pastores, la obra es de todos. Somos un cuerpo, somos cada uno de nosotros, somos parte necesaria de este cuerpo. La Biblia nos habla que somos como los órganos, necesitamos. No hay un órgano que tenga mayor importancia que otro. Sí, es verdad que hay autoridad en los siervos de Dios, pero como órganos cada uno, como componentes de este cuerpo, todos tenemos una función y todos tenemos que en este tiempo hacer funcionar este cuerpo, que es la iglesia de Cristo, para bendecir a muchos. Quiero orar por tu vida en esta hora. Te invito ahí donde estás a cerrar tus ojos y vamos a ponernos delante de la presencia de Dios, primeramente para darle gracias, porque en esta noche Él habla en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, con amor eterno, Señor. Gracias porque nos permites este tiempo de estar delante de tu presencia, Señor. Y venimos con un corazón humillado, Señor. Señor, creyendo, Señor, que no somos nada, que no valemos nada. Señor, que tú elegiste, Señor, de lo vil del mundo, Señor. Ahí nos elegiste, Señor. Señor, tu palabra nos enseña que estábamos muertos en pecados y en delitos, Señor. Pero tú, Señor, hiciste la obra maravillosa en la cruz.
Por eso venimos delante de tu presencia, Señor, y clamamos a ti, Padre, reconociéndonos, Señor, que somos débiles, que somos insuficientes, pero, Señor, con tu gracia, Señor amado, con tu gracia, Señor, nos fortalecemos. Con tu gracia, Señor, sabemos que lo vamos a lograr, Señor. Por eso Pablo decía, Señor, que se gloriaba en las tribulaciones, en las necesidades, en los problemas, en las angustias, porque veía tu poder obrar, Señor. Y más, Señor amado, padecía, más tu gracia, Señor, estaba sobre la vida de este varón. Y así queremos, Padre, que tu gracia, Señor, esté en esta tarde siendo derramada sobre cada una de nuestras vidas. No es malo estar, Señor, mostrarnos débiles, Señor, porque somos débiles, Señor. Padre, no es malo, Señor, reconocernos frente a ti que no podemos, Señor, que no sabemos cómo hacerlo. Por eso, Señor, te pedimos en esta noche que tú escuches cada oración y en especial manera te pido por tus siervos, Señor. Padre, por tu siervo Ismael, Señor, por tu sierva Norma. Fortalécelos, Señor. Señor amado, que en esta noche, Espíritu Santo, Señor, esa gracia, Señor, que está brotando del trono de la gracia ahora, Señor, esté siendo derramada sobre la vida de tu siervo, que tú le des los recursos, que tú le des, Señor amado, Señor, esa visión del reino para poder hacer todas las cosas conforme tú lo quieras, Señor, pero no con su fuerza, Señor, porque se van a desgastar, se van a doler, Señor, se van a lastimar, Padre, con las fuerzas que tú le vas a dar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de tus siervos en esta tarde y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Nos acercamos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, sabiendo que hoy recibimos la respuesta, sabiendo que hoy, Señor, recibimos el pronto auxilio. Tú eres nuestro pronto auxilio, dice tu palabra, en medio de la tribulación. Padre, tú eres, Señor, nuestro socorro, Padre. Gracias te damos, Señor. Y yo te pido en esta hora, si hubiera alguien que está enfermo, Señor, di tu palabra, Señor, y el milagro se ha hecho ahora en el poderoso nombre de Jesús. Si hay hermanos que están desanimados, Señor, en el nombre de Jesús, ahora reciban ánimo, Señor. Padre, reciban fortaleza. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, trae aliento de vida sobre la iglesia. Trae aliento de vida sobre mis hermanos, Señor. Padre, que esta iglesia se ponga de pie para, Señor, hacer la obra que tú les has encomendado hacer. Padre, quita toda carga, quita toda preocupación, todo lo que haya traído el enemigo de desánimo, toda palabra de derrota, toda palabra, Señor, que el enemigo haya traído, Señor, reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos tu palabra, Señor. Yo declaro tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, que es vida, tu palabra que es verdad, Señor. No es mentira del enemigo, queda cancelada toda mentira que el enemigo haya querido traer, Señor. Señor, y nos mostramos tal cuales somos. Señor, abrimos nuestro corazón y reconocemos que somos débiles, pero que en esta noche, Señor, tú nos estás fortaleciendo y podemos declarar, Señor, que somos débiles, pero en esta noche decimos fuerte soy. Para la gloria de tu nombre, Jesús, te damos gracias y a ti, solamente a ti, sea la gloria en este día, por todos los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.